Yo me bajé de ese barco y ya era otro tipo. Y dije, hay un mundo allá afuera que yo no me quiero perder. Saqué la brújula y dice, bueno, ¿y ahora cuál es el próximo paso? Hay que bajar un poco la ansiedad tecnológica sin olvidarse que mucha de la tecnología con la que muchos de nosotros crecimos hoy día está en la bodega, ya quedó desechada. ¿Cuál es la educación que queremos? ¿La que prepara a la persona con una mochila de un montón de cosas del mundo en que venimos? ¿O la que te da una brújula para navegar un mundo que está por armarse? Estamos pasando nosotros. ¿Ponerlo acá? Sí. Tengo un montón de bolsillos para ti. Ya veo. Yo fui ayer a comprar una chaqueta y dije, dime la que tenga más bolsillos. Ni que hablar. Está pensando ese país. Aquí hay que hacer un bailoteo de micrófono. Darío, ¿qué das clase? De biología, en secundaria. Ah, eres profe de biología. Sí, ciencias biológicas. El espacio de ciencias. Muy bien. Sí. ¿Te gusta? Me encanta, me encanta. Viste, ya te empecé a entrevistar. Con su segundo, Cristóbal Tomacero, claqueta final. Bueno, mira, buenísima pregunta, pero como soy periodista me voy a autopreguntar con otra pregunta. ¿Cómo me redefino? Porque yo creo que la belleza de pensarse es que uno siempre se está reajustando, ¿no? Y cuando uno se mira al espejo, nunca es el mismo. Y entonces el que yo me definía cuando trabajaba en Ceibal quizás es un poco distinto al que yo me redefino ahora cuando estoy en Washington, o al que me pensaba antes. Y claro, no podría decir cuál de todos esos es el de verdad. Yo creo que es una mezcla de esos, ¿no? Y tiene que ver con, yo creo que lo que conecta todos esos puntos de donde he estado y donde he querido crecer y aprender, tiene que ver con que soy un tipo que soy un poco inquieto en términos de los países donde he vivido, pero por sobre todo de ponerme desafíos que me parecen que pueden ser interesantes para... Yo creo que uno tiene que tener algo para qué levantarse en la mañana. Algo te tiene que decir, bueno, esto vale la pena, ¿no? Y si eso no está, yo creo que es una alerta. Entonces, ¿cómo me defino? Yo creo que tiene que ver con eso, con una persona que está en un estado de, no sé si es insatisfacción o que la plenitud todavía está en construcción. Y entonces eso, que suena un poco un cliché, tiene que ver con que he tenido la suerte de ver tantos mundos y tantas realidades que me dan ganas de conectar esos mundos, me dan ganas de traer cosas buenas de una parte a otra y que sea un proceso de conexión. Yo creo que el cómo me defino tiene que ver con eso, con un constante estado de búsqueda de otros mundos en los cuales yo puedo entrar, explorar, aprender y conectar y traer y decir. En donde vivo ahora la gente cree que soy de Uruguay porque siempre hablo de Uruguay, pero cuando estaba en Uruguay hablaba de otra parte porque, qué sé yo, venía de otro lado. Sí, creo que eso me define un poco el proceso de cambio y ajuste permanente. Bueno, también sos migrante, ¿no? En este mundo vas cambiando. La mitad de mi vida he sido migrante. ¿Cuándo empezás a construir como este Cristóbal que tiene curiosidad del mundo, que tiene para aportar a ese otro mundo, que quiere también vivir esas otras experiencias? Yo creo que todos somos ciudadanos del mundo en la medida que tenemos acceso al mundo en el teléfono, son pequeñas ventanas del mundo. A mí me pusieron un nombre que inevitablemente tenía que tener que ver con viaje, creo. Y me pasó que cuando crecí bajo un contexto social y político de mucha restricción, y entonces había no solamente pocas posibilidades de viajar, sino que era una cultura bastante homogénea y con muy poquitas conexiones al mundo externo. Yo soy viejo, por lo tanto, mi mundo, mi infancia fue sin internet, ¿no? El cable es algo que llega cuando yo era más grande. Entonces, el gran consumo de información era a través de canales locales. Por lo tanto, es una infancia muy feliz, pero en una burbuja súper protegida, súper controlada. Pero me pasó una cosa rarísima, como a los 20 y poco, fue que me llegó una invitación que yo no busqué
hacer un viaje a Japón. Pero no era un viaje a Japón, así como subirse a un avión, tomarse una selfie y volver, sino que era una invitación rara. Había que meterse en un barco desde Tokio, meterse con gente joven de otros 20 o 30 países en un crucero y navegar por la Polinesia, yo sé que suena terrible, y por parte de Australia durante un par de meses, ¿vale? Y yo tenía muy poquito inglés en esa época y entonces había todo un tema de aprender a conectarse, comunicarse con gente de los 5 continentes, ¿no? Y en un barco te obliga a convivir. Si bien era un lugar muy bonito el barco, te implica a aprender a convivir fuerte, ¿no? Porque estás en el mismo espacio físico todo el tiempo. Y para mí ese laboratorio cultural, social, para mí fue un antes y un después. Y yo me bajé de ese barco y ya era otro tipo. Y dije, hay un mundo allá afuera que yo no me quiero perder, ¿no? No solamente con cosas buenas, pero con cosas distintas al mundo del que yo venía. Y ya inmediatamente cuando volví a Chile después de ese viaje, empecé a recalcular, saqué la brújula y dije, bueno, ¿y ahora cuál es el próximo paso? Me quedé pensando en, primero, la envidia de ese viaje, porque me quedo con la parte linda, me imagino, no de la convivencia del día a día, pero también en las oportunidades, ¿no? Y hoy el desafío, al menos también como más que nada de nuestra región, es cómo acercar estas oportunidades a los estudiantes, también para que puedan tener estas ventanas hacia esos otros mundos. ¿Qué barcos podemos ofrecer hoy a... Es una súper buena pregunta. Mira, había un experto por ahí que decía que el cerebro por defecto tiende a evitar lo diferente. Y tiene un génesis en las cavernas, ¿no? Yo quiero quedarme con mi tribu y todo lo que no sea de mi tribu es potencialmente un riesgo, es invasor, ¿no? Entonces este hombre decía, hay que superar ese estadio primario de buscar solamente lo homogéneo, ¿no? Porque lo diverso implica siempre un espacio de negociación, un espacio de diversidad, de sentirte el que menos sabe, el que no entiende, el que tiene una foto incompleta, qué sé yo. Dicho eso, yo tengo la impresión que la manera en que podemos utilizar los espacios digitales hoy día son ventanas permanentes, ¿no? Y si bien eso ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años, yo creo que recién estamos en una etapa seminal de lo que puede ser realmente convertir Internet o los espacios digitales en general en un lugar donde realmente el espacio sea totalmente invisible. Pero ¿qué es lo que nos distancia todavía? No es la posibilidad de las conexiones, es la posibilidad de las barreras culturales, ¿no? Es decir, esta persona viene de otro mundo, por lo tanto debe entender el mundo de una manera un poco complicada, ¿no? Y esa posibilidad de conectar puede ser con el otro lado del planeta o puede ser con la escuela del lado, ¿no? Entonces yo creo que ese ejercicio de olvidarse, o sea, de acordarse que la caverna y que uno por estado primario tiende a desconfiar de lo diferente, es donde uno tiene que hacer el juego siempre, ¿no? Ahora, tú planteas la otra parte que creo que es central, es cómo hacemos para que haya más barcos a Japón para la gente, que pueden ser becas, pueden ser viajes, pero también puede ser la posibilidad de conocer a alguien que te ilumine, alguien que te despierte, alguien que te inquiete, alguien que te lleve a ver cosas que no habías visto. Yo creo que la educación ofrece un poco eso, pero ciertamente no es el único espacio. Tradicionalmente o en las últimas décadas, queríamos creer que la educación podría ser esos barcos, ¿no? Podía dar esos viajes, ¿no? En el barrio para que, bueno, vayas a la escuela y tengas esa oportunidad de tener como esas experiencias con otros, negociando. Hoy, y me vengo también más a la realidad nuestra en Uruguay, en 2023 tuvimos una inasistencia crítica de los estudiantes de primaria de un 64%. Un 64% de los estudiantes de primaria perdieron más del 10% o más de las clases. Y en inicial, es decir, estudiantes de 3, 4 y 5 años, el 83% de ellos presentan una inasistencia crítica, ¿no? Entonces, también la escuela está un poco en crisis, ¿no? Este problema te lo traigo de Uruguay, pero creo que en la región y, bueno, en el mundo no sé cómo está este tema, pero ¿cómo lo ves desde afuera y también desde tu rol articulando, bueno, otras capas? Mira, usualmente cuando se habla de deserción, el atajo rápido es culpar a la escuela porque está desconectada del mundo. Eso es como el titular, ¿no?
Pero yo creo que los temas de aserción y de desvinculación o de discontinuidad, si tú quieres, suelen ser factores más multifactoriales. Tienen que ver quizás con que a veces la asignatura no está implementada de la mejor manera o que un docente tiene una carga curricular que tiene que pasar tanta material que se pone el foco en enseñar y no necesariamente que aprendan. Pero también hay factores en el otro lado del espectro, ¿no? Que a lo mejor ese niño o tiene un problema en casa, o hay un problema en el barrio, o hay un problema emocional. O todos esos se suman y hacen la tormenta perfecta, ¿no? Entonces, cuando pensamos cómo atender estos problemas que son multisectoriales, hay que avanzar en diseños multisectoriales. Dicho eso, y dicho, yo soy un gran defensor de la escuela, evidentemente tenemos enormes retos, ¿no? Hoy día casi todo es hipersegmentado, ¿no? Cuando te entras a un canal de películas o de música o de contenido, todo es hipersegmentación, ¿no? La dopamina, el estímulo, el traje a medida, ¿no? Y la escuela no necesariamente nos ayuda a avanzar en esa dirección. No digo que todo tiene que ser a medida, porque a veces uno tiene que hacer cosas que no necesariamente le gustan, y eso es parte de aprender a vivir en sociedad. Pero ahí creo que hay una tensión. ¿Qué tan posible es tener muchos diversos tipos de escuela dentro de un sistema educativo para atender a esos muchos tipos diversos de públicos que traen a veces muchos talentos, pero también muchas dificultades desde la casa? Yo creo que hay caminos para pensar en trayectorias más flexibles y queda mucho por avanzar ahí, me parece. ¿Cómo vos ves esta tensión entre ir a lo humano, mejorar eso humano, pero también sumarnos, digamos, a esta aventura, este desafío y esta tendencia también que tenemos ahora con la IA, pero en realidad también con las tecnologías en general, las tecnologías digitales en general? Mira, es una súper pregunta. La manera en que yo lo veo es la educación tiene una bellísima tensión en su diseño. Y la educación es un puente a conectarnos de dónde venimos, con los valores que traemos, la historia, la tradición, nuestra cultura, nuestro origen, ¿sí? La manera que tenemos para explicar cómo hacemos las cosas. Pero al mismo tiempo, además de ser un puente, es una ventana que nos muestra dónde esa persona que hoy día tiene 10 años puede estar jugando en 20, 30 o 40 años. ¿Cómo preparamos para un mundo que no entendemos? Que es una frase bastante cursi que se repite permanentemente. Pero ¿cómo damos, en vez de mapas, brújulas? Para que uno pueda, en base a un terreno que se va a ir redibujando, la posibilidad de ir tomando decisiones. Entonces, ¿cuál es la educación que queremos? ¿La que prepara a la persona con una mochila de un montón de cosas del mundo en que venimos? ¿O la que te da una brújula para navegar un mundo al que está por armarse? Yo creo que las dos. Entonces, ¿por qué te digo esta metáfora? Porque cuando entra la tecnología, muchas veces pone una brújula en alta resolución para mostrarte hacia dónde está el futuro, cuáles son las tendencias y todo eso, pero eso no va a renunciar a la mochila que traemos, ¿no? Entonces, como está esa tensión, permanentemente se le pide a la educación que vaya más rápido, que cambie de manera más acelerada, que todos los profesores utilicen inteligencia artificial, que está perfecto. A mí me parece súper importante que esa discusión se dé, pero no hay que olvidarse que eso, si solamente es la brújula y no es la mochila, estamos dando una formación incompleta. Así que yo creo que hay que tratar de luchar contra esa sensación como de yo no estoy haciendo todo el trabajo porque no estoy trayendo inteligencia artificial. Porque si no estoy trayendo inteligencia artificial, pero estoy dando una buena formación para otras cosas, no importa. Porque el secreto que nadie quiere decir es que esa tecnología mañana queda obsoleta. Esa persona que aprendió a navegar distintos mundos no queda obsoleta. Entonces, hay que bajar un poco la ansiedad tecnológica, hay que estar con los radares abiertos y entender lo que pasa, pero sin olvidarse que mucha de la tecnología con la que muchos de nosotros crecimos y nos preparamos, hoy día está en la bodega, ya quedó desechada. Yo te diría que hoy día vemos una época en que la innovación está de moda, pero no sé si siempre va a estar de moda, porque vivimos una época del cambio acelerado y que las cosas tienen que ser distintas y qué sé yo. Pero a veces cuando la gente se desconecta de eso, le encuentra cierta belleza a la no innovación y a la posibilidad, por ejemplo, de esta que hablábamos antes de las conversaciones más profundas. Volviendo a la idea original que hablábamos del barco, nosotros estamos en un barco siempre. Porque siempre estamos en discusiones con gente que pueda pensar igualito a nosotros. Yo en el barco tenía compañeros que eran de mi mismo país
y obviamente la tentación era quedarte hablando de las cosas que te hacían sentir en el confort, o me podía ir a hablar con unos chicos de cuyo país no sabía absolutamente nada, ¿no? Para mí hay innovación en eso, y esa innovación puede estar en el aula, en exponerse a ideas incómodas, en llevar a escenarios no explorados, en atender ideas o preguntas que no tienen respuestas fáciles. Me parece que hay una innovación mucho más estructural que si estamos usando GPT, Claude, Gemini o no sé qué, porque esas tecnologías rápidamente van a quedar reemplazadas por otras. Desde tu punto de vista como experto en educación y que tiene la posibilidad de seguir en ese barco, mirando experiencias, ¿qué recomendaciones puedes hacer al sistema educativo en general? A ver, yo no soy amigo de las recomendaciones ni de las recetas, así que puedo contar las cosas como yo las veo, pero tampoco sería como para seguir al pie de la letra, ni mucho menos. Para mí los héroes de la película son los profes, ¿no? ¿Cómo hacemos que su trayectoria, lo que se espera de ellos, que el tiempo que invierten, el cariño que invierten, sea compensado con todas las características de compensación? La compensación son de muchas maneras, ¿no? El reconocimiento social, ese espacio, es posibilidad de crecer, ¿no? Puede ser compensación económica, pero es solamente una de muchos otros aspectos, ¿no? Pero también yo creo que hay un enorme reto, y por eso siempre me ha gustado mucho la red global de aprendizaje, porque es un muy buen complemento a la educación formal, otras oportunidades de desarrollar talento en otros espacios que no están divorciados de la educación formal, sino que la complementan y la amplían, ¿no? Que es la posibilidad de subirte al barco en la escuela. Es la posibilidad de hacer cosas que a lo mejor no están en el plan curricular, que no está con una evaluación, pero que puede ser igual o más importante a la hora de desarrollar tus talentos. Yo era buen alumno, pero no era el mejor ni mucho menos, pero cuando estudié en un colegio que todo lo que ocurría cuando acababa las clases era el barco. Había posibilidades de hacer trillones de cosas, ¿no? Y ese era el espacio que yo recuerdo con más cariño. Y al mismo tiempo tengo compañeros que cuando acababa la clase más formal volaban a su casa para estudiar al día siguiente, ¿no? Y necesitamos esas dos, pero necesitamos que se complementen mejor, que hablen un poco de manera con mayor integración. Así que más que una recomendación, yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos es cómo hacer escuelas con ventanas más grandes, con puertas más abiertas, para que esas dos formas de aprender dialoguen de una manera que haga que esos estudiantes que hoy día no están encontrando su espacio en la escuela puedan decir, a lo mejor cuando acaba la clase, esa parte no me la quiero perder.